No creo que le guste estar en sus películas, ¿sabes? Porque aquí está la cosa. Me ha puesto en unas cuantas películas, y he audicionado para muchas, y no he conseguido mucho. Scott Eastwood acaba de revelar algunos secretos de la familia salvaje, y está volando la mente de la gente. Si pensabas que en la familia Eastwood todo giraba en torno a la fama y el éxito en Hollywood, podrías llevarte una sorpresa. Scott está desvelando cómo es su vida como hijo de Clint Eastwood. Pero, ¿qué ha contado exactamente? ¿Y por qué ha decidido abrirse ahora? Veamos qué ha dado que hablar. Scott Eastwood revela impactantes secretos familiares. Scott Eastwood no siempre fue Eastwood en Hollywood. Cuando comenzó su carrera como actor, optó por utilizar el apellido de su madre, Reeves, en lugar del de su padre. La decisión se debió al deseo de demostrar su valía en la industria sin depender de su famoso apellido. Todo el mundo quería representar a Scott Eastwood, ¿verdad? Es el juego más barato del mundo. Yo quería ser actor por mí mismo y para ver si podía hacerlo, dijo. En una entrevista de 2015 en Access Hollywood, Scott explicó que mucha gente le habría apoyado fácilmente basándose únicamente en su apellido, pero él no quería esa ventaja. En cambio, Scott quería labrarse su propio camino, independiente de la fama de su padre. A principios de la década de 2000, Scott Reeves fue de audición en audición, enfrentándose a menudo al rechazo. Era una dura prueba, que le hizo preguntarse si la interpretación era realmente para él. A los 18 años, Scott abandonó su apacible hogar hawaiano para dedicarse a la interpretación a tiempo completo en Los Ángeles. Aceptó todas las audiciones que se le presentaron, incluso los papeles más pequeños en películas de estudiantes, simplemente para ganar experiencia. La elección de ser Scott Reeves fue audaz, ya que lo vio como una prueba de su propio talento sin el beneficio añadido del reconocimiento de su padre. Pero tras años de lucha, finalmente decidió adoptar el nombre de su padre en 2008, sintiendo que había llegado el momento de abrazar su linaje. Incluso con el apellido Eastwood, el camino de Scott no fue más fácil por arte de magia. Recuerda que su padre no se limitaba a darle papeles, ni siquiera en sus propias películas. Para la película bélica de Clint de 2006 Banderas de nuestros padres, Scott quería desesperadamente uno de los papeles principales. Cuando preguntó a su padre si podía presentarse a la prueba, Clint accedió, pero Scott solo consiguió un pequeño papel. Reflexionando sobre la experiencia, Scott explicó que había intentado conseguir un papel más importante, pero no fue seleccionado. Sin embargo, le dieron un papel secundario porque había demostrado suficiente habilidad. Esto le demostró que su padre daba prioridad a la habilidad y al trabajo duro por encima de los lazos familiares, y Scott respetaba que su padre le hiciera ganarse su puesto. Más tarde, reconoció que este enfoque le enseñó que el talento y la dedicación son las cualidades más importantes en la industria, no un apellido conocido. Scott nació el 21 de marzo de 1986 en Carmel, California, hijo de Clint Eastwood y Jocelyn Reeves. Clint ya era entonces un icono de Hollywood, pero su relación con Jocelyn, azafata de vuelo, se mantuvo en privado. Jocelyn, una mujer que valoraba su independencia y privacidad, optó por mantener su vida familiar lejos de la atención de los medios. Crió a Scott y a su hermana pequeña, Catherine, prácticamente sola, lejos del caos de Hollywood. Jocelyn se comprometió a dar a sus hijos una vida normal. Inculcó a Scott valores como el trabajo duro, el respeto y la humildad, enseñándole que el carácter importaba más que la fama. Scott le atribuye el mérito de tener los pies en la tierra y afirma que su madre le proporcionó estabilidad y un fuerte sentido de sí mismo. El vínculo de Scott con su madre fue fuerte desde una edad temprana, y él apreció todo lo que ella hizo para asegurarse de que creciera con una base sólida. Clint, por su parte, siguió estando presente en su vida, pero se involucró más cuando Scott entró en la edad adulta. Al crecer, Scott era consciente de la fama de su padre, pero Jocelyn trató de mantenerlo centrado en su propio camino. Animó a Scott a encontrar sus propios intereses, lo que más tarde daría forma a su decisión de probar Hollywood en sus propios términos. Scott reconoce que la orientación de su madre le ayudó a comprender que la integridad personal es más importante que la percepción pública, una lección que ha tenido un impacto duradero en su vida. Aunque Scott nació en California, pasó la mayor parte de su infancia en las islas de Hawái. Jocelyn se trasladó con Scott y Catherine a Hawái, donde pudieron crecer rodeados de naturaleza en lugar de las exigencias de Los Ángeles. Hawái ofrecía a Scott una vida sencilla y activa, muy alejada de la fama que rodeaba a su padre. Las aguas cristalinas, las playas interminables y el estilo de vida tranquilo hicieron que Scott apreciara profundamente la vida fuera de los focos. Recuerda cómo Hawái le permitió vivir como cualquier otro niño, sin la carga de ser visto como el hijo de Clint Eastwood.
Ese estilo de vida le inculcó valores de humildad y respeto. Nadie en su comunidad estaba especialmente preocupado por la fama de Hollywood. En cambio, valoraban cualidades como el carácter y la implicación en la comunidad. Hawái le inculcó la comprensión de lo que es verdaderamente importante, una base en la que a menudo se apoyaba cuando las presiones de Hollywood se sentían abrumadoras. La familia de Scott es de todo menos corriente. Clint Eastwood ha tenido 8 hijos con múltiples parejas, creando una familia compleja y diversa. Los hermanos de Scott son Laurie, Kimber, Kyle, Allison, Catherine, Francesca y Morgan. Aunque Scott creció principalmente con su hermana Catherine en Hawái, con el tiempo se relacionó con sus otros hermanos. La dinámica de la familia Eastwood es única, y cada hermano aporta su propia historia y experiencias. Aunque las relaciones y la amplia estructura familiar de Clint puedan parecer inusuales, Scott ha hablado calurosamente de sus hermanos. Cada uno ha seguido su propio camino, desde la interpretación a la música, pasando por los negocios. Los miembros de la familia Eastwood se reúnen para celebrar cumpleaños, fiestas e incluso actos públicos, presentando un frente unido a pesar de sus diferentes orígenes. Scott explica que su conexión como familia no tiene que ver con una estructura familiar convencional, sino con un vínculo genuino y un apoyo mutuo. En 2018, Scott y sus hermanos aparecieron en el estreno de la película de Clint The Mule, mostrando apoyo público a su padre. Scott compartió lo mucho que estos momentos significan para él, haciendo hincapié en la importancia de las reuniones familiares para celebrar los logros de cada uno. Para Scott, estas ocasiones son un recordatorio de que la familia se define por el amor y el apoyo, más que por las expectativas tradicionales. Aunque Clint Eastwood no siempre fue una presencia constante en los primeros años de la vida de Scott, su vínculo creció cuando Scott se hizo adulto. Cuando Scott decidió dedicarse a la interpretación, empezó a buscar la orientación de su padre. Clint, actor y director experimentado, ofreció a Scott valiosas ideas no solo sobre la interpretación, sino también sobre cómo manejar las presiones de la fama. Con el tiempo, Clint se convirtió en algo más que una figura paterna, se convirtió en un mentor. Su forma de ver la vida y su carrera dejaron una profunda huella en Scott. Conocido por su estricta profesionalidad, Clint enseñó a Scott la importancia de la dedicación y la autenticidad. Scott respeta a su padre no solo como padre, sino como alguien que le sirve de guía, admirando el disciplinado enfoque de Clint hacia su oficio. La insistencia de Clint en ser fiel a uno mismo influyó enormemente en las decisiones profesionales y los valores personales de Scott. Por ejemplo, Clint aconsejó a Scott que siguiera su instinto, animándole a confiar en él a la hora de tomar decisiones profesionales. En una entrevista, Scott dijo: «Mi padre me enseñó a no pensar demasiado las cosas, que nunca nada será perfecto, así que sigue adelante y hazlo lo mejor que puedas». Esta orientación ha ayudado a Scott a perseguir proyectos que realmente resuenan con él, dando forma a una carrera que se alinea con sus valores. Scott recuerda un momento concreto en el que le ofrecieron un papel en la secuela de Escuadrón Suicida de 2020. Aunque la oportunidad era grande, Scott se sentía inseguro. Pidió consejo a su padre, y Clint le recordó que confiara en su propio juicio si algo no le gustaba. Al final, Scott rechazó el papel por considerar que no era el adecuado. Este enfoque de la toma de decisiones, centrado en la integridad personal, fue una lección que Scott aprendió de la influencia de su padre. Uno de los momentos más decisivos de la vida de Scott llegó en septiembre de 2014, cuando su antigua novia, Jewel Brankman, murió en un trágico accidente. Jewel era una modelo y entrenadora de gimnasia de 26 años, llena de vida y energía. Scott y Jewel se conocieron en San Diego y salieron juntos durante casi 2 años, creando muchos recuerdos felices juntos. Scott la describía como una persona extraordinaria que le aportaba una inmensa felicidad, y su conexión era muy profunda. El 7 de septiembre de 2014, Jewel conducía de San Diego a Los Ángeles en un Honda Civic 2001 alquilado. Durante su trayecto, tuvo una colisión menor, chocando por detrás con una furgoneta. El impacto activó el airbag defectuoso Takata del coche, que se desplegó con una fuerza excesiva. La explosión liberó metralla que alcanzó el cuello de Jewel, causándole lesiones mortales. Su muerte se relacionó posteriormente con un problema generalizado con los airbags Takata, que dio lugar a una de las mayores retiradas de coches de la historia de Estados Unidos. Scott quedó destrozado por la repentina muerte de Jewel. En una entrevista concedida a GQ Australia en 2016, contó lo profundamente que le afectó la pérdida y describió cómo le hizo darse cuenta de la importancia de atesorar cada momento. La tragedia cambió su perspectiva y le llevó a dar prioridad a las relaciones y experiencias significativas.
Esta difícil experiencia también le hizo ser más consciente de la seguridad en el automóvil y ha utilizado sus redes sociales para recordar a la gente la importancia de comprobar las llamadas a revisión de sus vehículos. Subrayó que tomar precauciones, por pequeñas que sean, pueden salvar vidas. Tras la muerte de Jewel, Scott pasó por un largo periodo de reflexión. Perder a alguien tan cercano le hizo replantearse sus prioridades, tanto personales como profesionales. En los años que siguieron a la tragedia, Scott fue más consciente de sus decisiones. Buscó papeles que le parecieran significativos y empezó a valorar las experiencias que encajaban con su nueva perspectiva de la vida. La muerte de Jewel también hizo que Scott abordara las relaciones con cautela. La experiencia le hizo sentirse aprensivo a la hora de abrirse completamente a los demás, ya que temía la posibilidad de volver a experimentar una pérdida tan profunda. Sin embargo, el recuerdo de Jewel le sirvió de recordatorio para vivir con determinación y le animó a apreciar la vida más profundamente. Scott explicó que esta pérdida le ha impulsado a vivir cada día con intención, honrando su memoria a través de las decisiones que toma. En los meses que siguieron al fallecimiento de Jewel, Scott tuvo dificultades para sobreponerse. No se había puesto en contacto con su padre, Alexander Brankman, porque no encontraba las palabras. Casi 2 años después, Scott hizo finalmente la difícil llamada para disculparse por su silencio. Alexander había expresado su decepción por la ausencia de Scott en el funeral de Jewel, pero comprendía el dolor con el que Scott estaba lidiando. Durante la llamada telefónica, Scott explicó que su silencio se había debido a que no sabía cómo comunicar su dolor. Tras disculparse sinceramente, reconoció el reto al que se enfrentaba para llegar a los demás. Más tarde, Alexander le perdonó, dándose cuenta de que cada uno afronta la pérdida a su manera. Para Scott, esta llamada fue un paso necesario hacia el cierre, que le permitió abordar por fin el dolor que llevaba arrastrando desde el fallecimiento de Jewel. Otro golpe para la familia fue el fallecimiento de Christina Sandera, novia de Clint Eastwood, durante muchos años, el 18 de julio de 2024. Christina había formado parte de la familia Eastwood durante casi una década, acompañando a Clint en eventos y reuniones familiares. Su carácter afectuoso y cariñoso la hizo muy querida por la familia, y su repentina muerte los dejó devastados. Christina murió de un ataque al corazón, causado por una arritmia cardíaca y una enfermedad de las arterias coronarias. Clint expresó su dolor, reconociéndola públicamente como una persona amable y cariñosa, a la que echaríamos mucho de menos. La familia Eastwood celebró una reunión privada para llorar su pérdida. Scott, junto con sus hermanos, sintió profundamente su ausencia, reconociéndola como parte integrante de su familia. Morgan Eastwood, la hija menor de Clint, rindió homenaje a Christina en Instagram, expresando el dolor compartido por la familia y su gratitud por el amor que Christina aportó a la vida de Clint. Para la familia Eastwood, el fallecimiento de Christina marcó un periodo difícil que les unió más en su dolor compartido. En medio de esto, Scott encontró la fuerza en su trabajo, construyendo una carrera llena de hitos y logros impresionantes. Hitos y logros de su carrera. El primer paso oficial de Scott Eastwood en el mundo de la interpretación fue en 2006 con Banderas de nuestros padres, dirigida por su padre, Clint Eastwood. Banderas de nuestros padres narra la historia de la icónica fotografía de los marines estadounidenses izando la bandera de su país en Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial. Scott, que entonces solo tenía 20 años, consiguió un pequeño papel en la película tras un intenso proceso de audición. Aunque Scott se presentó para uno de los papeles principales, Clint optó por darle un papel menor, insistiendo en que Scott debía ganarse su puesto en el plató. Scott explicó que su padre no creía en darle ventajas simplemente por su relación, sino que quería que Scott comprendiera las dificultades de la industria y el duro trabajo necesario para triunfar. Scott aprovechó la oportunidad como una experiencia de aprendizaje, observando de cerca el estilo de dirección de Clint y absorbiendo las técnicas utilizadas para guiar a los actores y gestionar una producción a gran escala. A pesar del papel menor, Banderas de nuestros padres se convirtió en un momento importante para Scott, enseñándole la disciplina y el compromiso esenciales para triunfar en Hollywood. Después de casi una década de papeles secundarios y papeles menores, la gran oportunidad de Scott llegó en 2015 con El viaje más largo, un drama romántico basado en la novela homónima de Nicholas Sparks. En la película, Scott interpretaba a Luke Collins, un jinete de toros profesional con una carrera peligrosa que se enamora de una estudiante universitaria, interpretada por Britt Robertson. The Longest Ride permitió a Scott demostrar su capacidad para dotar de profundidad emocional a un personaje, y su interpretación caló hondo en el público. Su interpretación de Luke Collins,
un protagonista robusto y romántico, le ayudó a establecerse como un rompecorazones de Hollywood y consolidó su estatus de actor principal. Para prepararse para el papel, Scott se sometió a un riguroso entrenamiento, pasando horas con jinetes de toros profesionales para comprender las exigencias físicas y la resistencia mental que requiere este deporte. También se esforzó por adoptar un acento sureño para reflejar fielmente el origen de Luke. La química entre Scott y Robertson en la pantalla contribuyó al éxito de la película, y el papel en The Longest Ride marcó un punto de inflexión en la carrera de Scott. Scott expresó que este papel le brindó la oportunidad de demostrar sus habilidades como actor principal, permitiéndole demostrar que podía llevar una película y marcando un importante paso adelante en su carrera. En agosto de 2015, Scott alcanzó un nuevo público cuando apareció como el interés amoroso en el vídeo musical Wildest Dreams de Taylor Swift. Dirigido por Joseph Kahn, el vídeo está ambientado en la sabana africana durante la Edad de Oro de Hollywood, con Scott interpretando a una elegante estrella de cine frente a Swift. Su aparición en el vídeo conquistó a los fans, especialmente a los de Swift, lo que aumentó la popularidad de Scott. El papel se basaba más en su presencia en pantalla y su carisma que en los diálogos, mostrando una faceta diferente de él. El vídeo se convirtió en un éxito mundial, con millones de visitas a las pocas horas de su estreno. Los fans disfrutaron de la estética del viejo Hollywood y del dramático argumento, que presenta un romance entre los personajes de Scott y Swift en un remoto set de rodaje. Scott compartió su agradecimiento por trabajar con Swift, describiéndola como una profesional consumada. Este proyecto permitió a Scott mostrar un lado más suave y romántico, que amplió su atractivo como actor versátil. La popularidad de Wildest Dreams mejoró el perfil público de Scott, dándole una visibilidad significativa en la industria y presentándole a un público mundial. Tras su éxito en el género romántico y dramático, Scott hizo la transición a las películas de acción, demostrando su variedad como actor. En 2016, se unió al reparto de Escuadrón Suicida, dirigida por David Ayer, interpretando al teniente G.Q. Edwards, un militar que apoya al equipo de villanos en una misión de alto riesgo. Aunque su papel fue secundario, marcó la entrada de Scott en el género de superhéroes, estableciéndolo como una estrella de acción emergente. El siguiente papel de acción importante de Scott fue en The Fate of the Furious, 2017, donde interpretó a un agente del gobierno junto a estrellas como Vin Diesel y Dwayne "The Rock" Johnson. Como parte de la conocida franquicia Fast and Furious, el personaje de Scott aportó una nueva energía a las intensas escenas de acción y persecuciones a alta velocidad de la película. Scott describió formar parte de la familia de The Fast and Furious como una experiencia increíble, destacando el emocionante ambiente que se respiraba en el plató y las lecciones que aprendió trabajando en una película de acción de gran presupuesto. En 2018, Scott asumió un papel protagonista en Pacific Rim, Uprising, la secuela del éxito de ciencia ficción de 2013 Pacific Rim, de Guillermo del Toro. En esta película, Scott interpretó a Nate Lambert, un experimentado piloto que forma equipo para luchar contra las monstruosas criaturas kaiju que amenazan a la humanidad. Para prepararse para el papel, Scott se sometió a un exhaustivo entrenamiento físico para satisfacer las exigencias de las escenas de acción de la película. Su actuación en Pacific Rim, Uprising, consolidó su reputación como una estrella de acción fiable, capaz de hacer frente a papeles físicamente intensos. Scott explicó que las películas de acción siempre le han apasionado y destacó la emoción de esforzarse física y mentalmente en este tipo de papeles. Inspirado por el trabajo de su padre entre bastidores, Scott ha expresado su interés por ampliar su carrera a la producción. Ha compartido su entusiasmo por la narración y su ambición de crear películas que lleguen y resuenen en un público amplio. En entrevistas, Scott ha mencionado su objetivo de producir películas que conecten con los espectadores a un nivel emocional, y ha explorado varias oportunidades de producción para comprender lo que se necesita para dar vida a un proyecto. Describe la producción como un reto único que espera con interés, con la esperanza de aportar elementos significativos a sus futuros proyectos. Scott está especialmente interesado en producir películas que tengan peso emocional y resuenen en el espectador. Ha dedicado tiempo a estudiar diversos aspectos de la producción, preparándose para futuros proyectos que espera entretengan al público y a la vez le hagan reflexionar. Scott explica que la producción le permite dar un toque personal a su trabajo, con el objetivo de crear historias que cautiven e inspiren. Además de actor, Scott ha triunfado como modelo. Conocido por su aspecto rudo y su encanto clásico, Scott se convirtió en el rostro de David of Coolwater en 2015, uniéndose a las filas de modelos y actores que habían representado la icónica fragancia de la marca. La campaña mostraba el amor de Scott por el océano, inspirado en su educación hawaiana y su pasión por los deportes acuáticos.
La campaña publicitaria de David of Cool Water se rodó junto al océano, con Scott buceando, haciendo surf y relacionándose con el agua. Scott describió esta colaboración como perfecta, ya que la campaña reflejaba su amor por el océano y el estilo de vida que representa. La campaña ayudó a reforzar la imagen versátil de Scott, llevando su presencia tanto a Hollywood como al mundo de la moda. Scott siempre ha admirado el trabajo de su padre como director y ha expresado su deseo de explorar la dirección por sí mismo. Ver a Clint dirigir a lo largo de los años proporcionó a Scott una valiosa visión del arte de contar historias y le inspiró para considerar la posibilidad de trabajar detrás de la cámara. Scott afirma que ha aprendido mucho observando trabajar a su padre y que la dirección es algo que espera intentar algún día. Aunque Scott aún no ha dirigido un largometraje, ha estado explorando el oficio y prevé futuros proyectos en los que podría asumir el papel de director. Su objetivo es contar historias que resuenen en él a nivel personal, con la esperanza de producir películas que no solo entretengan, sino que también ofrezcan al público algo significativo sobre lo que reflexionar. Scott describió la dirección como una oportunidad única para dar vida a una visión, una oportunidad que espera seguir aprovechando en el futuro. En 2015, Scott asumió un papel difícil en el thriller del Oeste Diablo. Interpretó a Jackson, un veterano de la guerra civil traumatizado con la misión de encontrar a su esposa secuestrada. El papel exigió a Scott una gran profundidad emocional, ya que Jackson lucha con recuerdos dolorosos y se enfrenta a peligrosos desafíos a lo largo de su viaje. Scott se sumergió por completo en el personaje, estudiando el impacto psicológico y físico de la guerra para representar a Jackson con autenticidad. La experiencia de rodar Diablo fue transformadora para Scott, que se esforzó por transmitir las luchas a las que se enfrentaba su personaje. Scott señaló que interpretar a Jackson fue exigente, pero que al final le ayudó a crecer como actor. La película le permitió explorar el género del oeste, muy significativo por los papeles emblemáticos de su padre, y enfrentarse a un personaje complejo y complejo. Este proyecto puso de relieve la versatilidad de Scott, demostrando que podía hacer papeles que iban más allá del romance y la acción. Scott también se ha aventurado en la televisión, con apariciones como invitado en series populares como Chicago Fire. Estos papeles permitieron a Scott experimentar el ritmo acelerado de la producción televisiva, que le pareció un contraste único con el cine. La televisión le dio la oportunidad de explorar una serie de personajes sin el compromiso prolongado de un papel en el cine, ofreciéndole experiencia en diversos géneros y formatos narrativos. En Chicago Fire, el personaje de Scott aportó nueva energía a las intensas escenas de la serie, y su papel fue bien recibido por los fans. Su paso por la televisión le ha permitido llegar a nuevos públicos y diversificar su ya amplio abanico de trabajos. Fuera del mundo del espectáculo, Scott ha entrado en el terreno empresarial con su línea de ropa Made Here, dedicada a promover los productos fabricados en Estados Unidos. La marca se centra en la creación de prendas duraderas y de alta calidad procedentes y fabricadas en Estados Unidos. La visión de Scott para Made Here nace de su pasión por apoyar la fabricación local y las prácticas sostenibles. Con Made Here, Scott pretende poner de relieve la artesanía estadounidense y contribuir al crecimiento del empleo nacional. Explicó que Made Here representa un compromiso con la calidad y el orgullo por los productos locales. La marca ha ganado seguidores por su mensaje auténtico y su dedicación a la producción ética, reflejando los valores de Scott más allá de la pantalla. Made Here ha permitido a Scott relacionarse con sus fans de una forma nueva, reforzando su compromiso con proyectos que tienen un propósito significativo. Pero en medio de estos momentos álgidos de su carrera, la trayectoria de Scott también ha estado marcada por momentos de desafío personal y controversia pública, incidentes públicos y luchas personales. En 2016, la vida de Scott Eastwood dio un giro dramático cuando sufrió un grave accidente de coche que le dejó conmocionado y profundamente reflexivo. Aunque los detalles exactos del accidente siguen siendo privados, Scott lo describió como una experiencia aterradora que le obligó a enfrentarse a lo frágil que puede ser la vida. Más tarde, en entrevistas, compartió que esta experiencia le hizo hacer una pausa y reconsiderar sus prioridades, ya que momentos como estos pueden hacer que nos centremos intensamente en lo que realmente importa. El accidente, que según explicó fue grave e inesperado, le sirvió de llamada de atención. Scott ha dicho que el accidente le hizo bajar el ritmo y apreciar las cosas sencillas de la vida. Esta experiencia tan cercana le hizo estar más agradecido a su familia, sus amigos y su salud, y ser más consciente de su vida cotidiana. Reflexionando sobre la experiencia, explicó lo impredecible que puede ser la vida y que ahora se esfuerza por vivir con mayor intención, estando presente y aprovechando al máximo cada momento.
Esta experiencia marcó un punto de inflexión e influyó en la forma en que Scott aborda tanto su vida personal como su carrera, centrándose más en el equilibrio, los proyectos significativos y sus relaciones. En 2012, Scott se vio envuelto en un asunto legal a raíz de un altercado en un bar de San Diego, California, donde él y unos amigos habían salido por la noche. Según los informes, un enfrentamiento se convirtió en una pelea física, durante la cual Scott supuestamente se involucró en el lanzamiento de puñetazos. Los detalles del incidente no quedaron claros, ya que las versiones de los testigos variaban en cuanto al origen del altercado. Otra de las partes de la pelea interpuso una demanda contra Scott, alegando que había sufrido lesiones. Scott mantuvo que había actuado en defensa propia, pero la demanda atrajo la atención de los medios de comunicación y añadió tensión a su vida. Finalmente, llegó a un acuerdo extrajudicial, aunque las condiciones del acuerdo eran privadas. Reflexionando sobre esta época, Scott dice que aprendió importantes lecciones del incidente, en particular la necesidad de evitar situaciones que pudieran poner en peligro su carrera o su reputación. Ser el hijo de Clint Eastwood ha conllevado importantes presiones, que Scott ha reconocido abiertamente. El peso de llevar un nombre tan famoso y estar a la altura de las expectativas relacionadas con él le ha hecho lidiar a menudo con la ansiedad. Ha compartido la dificultad de forjar su propia identidad, al tiempo que se esfuerza por honrar el legado de su padre. Scott explicó que a menudo siente un impulso interno de probarse a sí mismo y ha admitido que las comparaciones con su padre a veces afectan a su bienestar mental. La ansiedad ha sido una lucha personal para Scott, que controla con ejercicio físico, meditación y pasando tiempo en la naturaleza. Encuentra la paz en actividades que le traen al presente, como el surf y el submarinismo, que le ayudan a desconectar de las presiones externas. Scott ha manifestado que la ansiedad es un problema común, animando a los demás a centrarse en su salud mental y recordándose a sí mismo que debe mantener el equilibrio en su vida. Scott Eastwood se ha enfrentado a un intenso escrutinio mediático durante gran parte de su vida. Como hijo de un icono de Hollywood, ha estado con frecuencia en el punto de mira, con fans y tabloides curiosos por cada detalle de su vida. Este nivel de atención ha invadido a menudo su intimidad, especialmente en sus relaciones personales. Él ha mencionado que el público a menudo se forma percepciones basadas en sus antecedentes familiares, sin conocerlo realmente como individuo. Esta atención ha hecho de las citas un reto para Scott, ya que a menudo se siente vigilado de cerca. Ha expresado que puede ser difícil saber si la gente está interesada en él genuinamente o debido a su familia. Este escrutinio le ha llevado a ser más reservado y selectivo en sus relaciones, valorando a las parejas que respetan su necesidad de intimidad. Explicó que estar bajo constante observación le dificulta ser él mismo, y ha llegado a dar prioridad a las conexiones significativas frente a las fugaces. Uno de los retos más importantes a los que se ha enfrentado Scott fue la trágica pérdida de su antigua novia, Jewel Brankman, que murió en un accidente de coche en 2014. Fue una experiencia desgarradora para Scott, que le dejó un dolor que luchó por superar. La tragedia atrajo la atención pública y los fans y los medios de comunicación siguieron de cerca la respuesta de Scott. Él ha compartido que esta pérdida le hizo difícil abrirse en nuevas relaciones, ya que llevaba el peso emocional de la memoria de Jewel. Scott explicó que la pérdida de Jewel le afectó profundamente, lo que le dificultó abrirse por completo a los demás. La experiencia le hizo ser más precavido y vacilar a la hora de comprometerse plenamente en nuevas relaciones, ya que estaba atrapado entre seguir adelante y honrar su memoria, un proceso que le llevó años. La naturaleza pública de la tragedia añadía complejidad, y la gente especulaba a menudo sobre su vida personal. Scott expresó su deseo de vivir su duelo en privado y afirmó que este viaje a través de la pérdida y la curación ha influido en su forma de abordar las relaciones, haciéndole ser más consciente de las personas que decide dejar entrar en su vida. Aunque muchos suponen que la fama de su padre facilitó el camino de Scott en Hollywood, los comienzos de su carrera estuvieron marcados por frecuentes rechazos. A menudo, Scott acudía a las audiciones solo para encontrarse con la decepción, una realidad que al principio le sorprendió. Admitió que había pensado que por ser hijo de Clint Eastwood le sería más fácil conseguir papeles, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Con frecuencia, los directores de casting lo veían simplemente como el hijo de Clint Eastwood, y Scott tuvo que esforzarse mucho para demostrar sus propias capacidades. Estos repetidos rechazos no hicieron sino reforzar la determinación de Scott. Siguió presentándose a las audiciones con perseverancia, impulsado por su deseo de triunfar de forma independiente. Esta resistencia le llevó finalmente al éxito, aunque recuerda que aquellos primeros años fueron difíciles. Mirando atrás,
Se da cuenta de que la lucha por superar el rechazo fue esencial en su trayectoria, inculcándole una ética del trabajo distinta de la influencia de su padre. Como figura pública, Scott se ha enfrentado a críticas por comentarios realizados en entrevistas, algunos de los cuales fueron malinterpretados o mal recibidos. En un incidente notable en 2016, hizo comentarios que algunos consideraron insensibles, lo que provocó la reacción de los fans y los medios de comunicación. Scott respondió a las críticas emitiendo una disculpa y aclarando sus intenciones. Desde entonces, Scott se ha vuelto más cauteloso con sus palabras, reconociendo la importancia de la claridad en las declaraciones públicas. Reconoció que la gente presta mucha atención a lo que se dice y que es necesario comunicar con cuidado. Esta experiencia le enseñó a abordar las entrevistas con mayor detenimiento para asegurarse de que sus opiniones se transmiten con precisión, convirtiendo estos momentos en lecciones sobre la importancia de una comunicación consciente. El compromiso de Scott con la autenticidad en sus papeles es evidente en su dedicación a realizar sus propias escenas de riesgo. Conocido por su forma física y su espíritu aventurero, Scott ha realizado exigentes acrobacias en varias películas de acción. Desde escenas de lucha a secuencias de persecución, se esfuerza físicamente para dar realismo a sus personajes. Cree que hacer acrobacias personalmente mejora sus interpretaciones, aportando autenticidad a los papeles que interpreta. Sin embargo, esta dedicación no está exenta de riesgos. Scott ha sufrido lesiones, como contusiones, esguinces e incluso pequeñas fracturas. Las acepta como parte del trabajo y considera las exigencias físicas como oportunidades para conectar más profundamente con sus personajes. Su empeño en realizar sus propias escenas de riesgo demuestra su pasión por la interpretación y su dedicación a crear experiencias creíbles para su público. Al crecer en Hawái, Scott desarrolló una profunda conexión con el océano, lo que le llevó a convertirse en un defensor de la conservación marina. Ha participado en campañas de concienciación sobre la contaminación de los océanos, especialmente los residuos plásticos. Scott utiliza su plataforma para educar a los fans sobre la protección de los ecosistemas marinos, a menudo compartiendo información en las redes sociales y participando en limpiezas de playas. En 2018, Scott se asoció con organizaciones centradas en la reducción de los residuos plásticos en los océanos, apoyando prácticas sostenibles. También ha abogado por una reducción de los plásticos de un solo uso, haciendo hincapié en la necesidad de una mayor conciencia en torno a los efectos de la contaminación en la vida marina. Scott afirma que el océano ha sido parte integrante de su vida y que siente la responsabilidad de ayudar a preservarlo. Su defensa refleja su dedicación a las cuestiones medioambientales, inspirando a los fans a realizar pequeños cambios que, en conjunto, marcan una gran diferencia. Más allá de las causas medioambientales, Scott Eastwood apoya diversas organizaciones benéficas, con especial atención a los asuntos de los veteranos y la investigación del cáncer. Inspirado por el trabajo de su padre en películas como American Sniper, Scott ha desarrollado un profundo interés por apoyar a los veteranos. Ha participado en actos de recaudación de fondos y ha contribuido a organizaciones que ayudan al personal militar y sus familias, pues considera que los veteranos merecen el máximo respeto y atención. Scott también ha participado en iniciativas de investigación sobre el cáncer, una causa que le resulta personal debido a las experiencias familiares con la enfermedad. Ha asistido a actos benéficos, ha hecho donaciones a organizaciones de investigación del cáncer y ha animado a sus seguidores a apoyar la causa. Para Scott, estos esfuerzos representan su deseo de utilizar su plataforma para un cambio positivo, subrayando su compromiso de tener un impacto significativo más allá de su carrera. Gracias por vernos. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en uno de los cuadros que aparecen en su pantalla para ver más contenidos similares.